El TDAH es sin duda alguna un tema bastante hablado tanto en internet como fuera de él, pero casi nadie se detiene a preguntarse ¿qué es? Citando al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. En esta ocasión, nuestro entrevistado nos cuenta algo de su historia para saber cómo puede afectar este trastorno en el ámbito escolar, como también en el personal y en su día a día. Me llamo Kalel. Pues sí, nada más que me diagnosticaron el año pasado, pero desde toda mi vida he como presentado todos esos síntomas por decirlo así, porque pues no es una enfermedad. Desde pequeño no me estaba quieto en clase, siempre me sacaban, no ponía atención, siempre echaba relajo para todo. Cuando juego béisbol y en la posición de fielder siempre estaba jugando con la tierra o viendo las mariposas, no estaba atento. Sí. También nunca me estaba quieto en ningún lado, incluso mis papás me tenían que amarrar. Sí, me compraron una de esas mochilitas que te agarran, ya porque corría para todos lados. Y sí, no sé si tenga algo que ver, pero empecé a caminar y correr ya al año, ya corría. ¿Dónde? Sí, a los 11 meses ya caminaba bien. Todo nada. Sí, pues ya todos conocemos TikTok, ¿no? Entonces aparece y yo decía, no manches, yo soy ese. Y fue cuando entré a estudiar inteligencia artificial aquí en la UAM, que las clases se me hacían demasiado pesadas, no podía poner atención igual que mis otros compañeros y sí se me hacía muy tedioso eso y se me hacía muy raro, porque pues en la prepa siempre era de los que ponía atención bien y todo, pero ahí lo que cambió fue que ya las matemáticas le metieron más fundamento, más todo, se hicieron más complicadas y aparte las clases las hicieron mucho más largas, que eran de 2 horas, mínimo de 2 horas, y la clase más normal era de 3 horas. Y pues era muy desgastante. Recuerdo que en cálculo, yo siempre le entendí bien a cálculo, pero el problema venía cuando ponían ejercicios, yo los resolvía, me tardaba más que los demás y llegaba el momento en el que acababa de resolverlos, yo me súper concentraba y ya estaba en otro tema. O empezaba a explicar un tema y yo decía, órale, qué bonito, ¿por qué tenemos pizarrones de gis y no de plumón? ¿Por qué atrás tenemos un pizarrón? Porque me acuerdo que teníamos 2 pizarrones enfrente y un pizarrón atrás. Decía, ¿para qué queremos 3 pizarrones si nomás ocupamos uno y a veces el otro? Y ya se había ido a la clase. En lo que yo estaba pensando todo eso, ya se había ido a la clase. También me di cuenta de que yo me cansaba mentalmente más rápido que los demás. O sea, mi costo mental para concentrarme era mayor que el de los demás. Entonces, cuando estaba en clase, me cansaba y lo que me pasaba era que me daba un montón de sueño, ya me quería dormir. Luego sí estaba sin clase, dormitando. Y si no me salía o me distraía con algo, me empezaba a doler la cabeza. Y ya ese dolor de cabeza se me quedaba todo el día. Entonces fue un problema porque también, pues yo soy una persona que hace mucho ejercicio, soy muy activo, de mi TDAH tengo TDAH mixto, que es el inatento e hiperactivo. Entonces también eso de quedarme sin hacer nada de ejercicio, que era lo que no me permitía mi carrera hacer ejercicio, porque era ir a clases, iniciamos a las 8:30 más o menos, salíamos 5 o 4 y al llegar a casa yo tenía que seguir estudiando porque no había entendido bien y después las tareas que a mis compañeros les tomaba 1 hora, a mí me tomaban 3 horas y aparte de que me tardaba resolviendo, me distraía con cualquier cosa y siempre ha sido así. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que pues presentaba todos los síntomas, ¿no? Presentaba todo y ya hice consulta con una neuropsicóloga, me hizo
Me hizo un test de 3 sesiones y pues al final salí diagnosticado con TDAH. Hay 3 tipos de TDAH. El inatento, donde predomina la falta de atención. El hiperactivo, que es donde se vuelve inquieto y no puede controlar sus impulsos. Y el mixto, que es cuando se combina el hiperactivo y el inatento. Bueno, pues desde mi diagnóstico, realmente pues mi vida ha mejorado. Porque muchas cosas que yo hacía, yo pensaba que era porque estaba menso, porque simplemente no, o sea, algo no estaba bien en mí. Entonces, al diagnosticarme me doy cuenta de muchas cosas que hacía, como el que me distraigo muy fácil, que mi atención dura menos que la de los demás, que para mí es muy difícil organizarme, porque siempre te dice, pues nada más organízate y ya. Pero pues para mí no es así de fácil, y para muchas personas tampoco. Entonces, gracias a que me diagnosticaron, pues he logrado como mejorar en ese aspecto, porque siempre he sido muy exigente e incluso sobreexigente conmigo mismo, de que siempre voy como un poco atrás de los demás. Y lo que me di cuenta es que no tengo que destacar en las cosas que la gente espere que destaque, sino que en las cosas en las que a mí me gusta destacar y en las que puedo destacar. Entonces, pues sí he llevado varios métodos de pues decirle a mi teléfono, oye, recuérdame tal cosa, y ya poner alarmas. Uso muchas alarmas. También, pues sí ha sido como un poco difícil eso de cambiar mi forma de pensar, porque pues yo pensaba que simplemente no era igual que los demás, pero en el hecho de que era menos, simplemente pues soy diferente, ¿no? Bueno, con mi celular lo que hago es decirle a Siri, oye Siri, no lo voy a decir porque igual y se activa, pero le digo, oye, recuérdame hacer esto a esta hora. Entonces de repente yo ya lo tenía olvidado por completo y me llega la notificación. Y digo, no, tenía que hacer esto. Entonces eso me pasó mucho. También olvidaba hacer las tareas, y no era que no las quisiera hacer, bueno, la mayoría de veces pues no las quiero hacer, pero las olvidaba proyectos, olvidaba si quedaba con algún amigo de jugar o tenía algo antes, porque siempre he entrenado béisbol, entonces normalmente tenía que hacer algo antes o tenía que hacer algo después y yo lo olvidaba, o perdía las cosas, siempre pierdo las cosas. Entonces mi método es una cancioncita, audífonos, llave, celular, cartera y listo. Entonces ya reviso siempre, porque pues sí, los métodos que he llevado son esos, y aparte el priorizar actividades, porque hay actividades que no me cuestan trabajo y esas son las que tengo que dejar al último. ¿Por qué? Porque como mi concentración me cuesta trabajo y aparte no duro mucho tiempo concentrándome, entonces las cosas que requieren de mayor energía las hago primero. Y entonces hago una lista, primero escribo las cosas que tengo que hacer y primero las ordeno por las que ya tengo que entregar y las que todavía faltan. Y de ahí, viendo eso, de las que ya tengo que entregar, hago primero las más importantes. Y después de esas ya hago las menos importantes, y cuando se acerca la fecha de entregar otras cosas hago las que son más importantes. Entonces, ¿dónde? Sí, y que me requieren más energía. Entonces esos han sido mis métodos. En muchas ocasiones se requerirá, tanto en el tratamiento de TDAH en adultos como en niños, del uso de una medicación adaptada a la persona que lo padece. De esta forma, es importante saber de antemano que los medicamentos para el TDAH no funcionan para todos. Además, el uso de este tratamiento del padecimiento no hará que desaparezcan todos los problemas o síntomas relacionados con el trastorno por déficit de atención. Los medicamentos para el tratarlo en adultos o niños acostumbran a mejorar tanto la atención como la concentración, pero no alivian otros síntomas como puede ser la desorganización o el olvido, entre otras patologías. Es decir, a pesar de usar el tratamiento farmacológico del TDAH, la realidad es que este debe ser combinado para una mayor eficiencia
con otros tratamientos. No, me recomendaron no medicarme, de todos modos puedo hacerlo, pero eso ya lo tengo que ver con un neurólogo y un psiquiatra. Entonces me dijeron que no es difícil el organizarme, el trabajar mi concentración, porque todo eso es práctica. O sea, si yo lo hago seguido y que lo he estado haciendo constantemente, he mejorado mucho. Ya no interrumpo a la gente, ya no olvido contestar mensajes tanto, porque siempre me mandaban algún mensaje y yo nunca lo contestaba, o agarraba mi teléfono, lo veía y ya nunca contestaba. Entonces sí me dijeron que puedo medicarme, pero que no lo necesito. O sea, así como he llevado mi vida y como he hecho las cosas y como fue mi diagnóstico, no necesito más que mejorar en la parte de organizarme y ser más como gentil conmigo mismo. Sí, mis familiares me han apoyado totalmente, pues ya gracias a eso descubrimos que igual y hasta mi papá y mi mamá tienen TDAH por cómo se comportan. Sí, es lo que han dicho, que eso, toda esa parte se hereda, aparte se heredan los hábitos y todo eso. Entonces sí, mi papá también es una persona como muy acelerada, igual que yo, olvida las cosas. Entonces luego recuerdo que mis papás pues tenían uno que otro desperfecto ahí, porque mi papá olvidaba algo, e incluso conmigo, ¿no? Mi familia. Pero sí, el apoyo ha estado, y sí, desde que fue el diagnóstico, no me han tratado de que diferente ni nada. No, pero sí he comentado de que pues me cuesta trabajo, pero uno no les dice que tienes TDAH, porque luego dicen, no, eso no existe, es un invento. Dicen nada más, ay, nomás tienes que organizarte, eres flojo, no pones atención, ¿no? O sea, aprendo diferente. O sea, puedo aprender igual que todos y hay cosas que puedo aprender mejor, pero ahí está la cosa, ¿no? Es que los profesores pues le dan la clase a todos igual. Entonces ahí es un problema, ¿no? Y siempre el sistema educativo está hecho para personas neurotípicas. Entonces, para una persona neurodivergente no funcionan las clases como tal, porque sí he tenido pocos profesores a los que sí, o sea, captan muy bien mi atención. Y hay profesores que también son comprensivos con la parte del descanso, ¿no? Que dicen, tomamos tanto tiempo de clase, 10 minutos de descanso y seguimos. Y esos profesores yo los he amado porque yo 1 hora estoy completamente poniendo atención. Pasa esa hora y ya estoy molestando a un amigo, ya estoy contando los hoyitos que hay en el techo, así, cualquier cosa. Entonces, con tan solo 10 minutos que despeje mi mente y que haga otra cosa, es suficiente para seguir y poner atención otra vez. Las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad enfrentan más obstáculos para aprender que los estudiantes promedio. Los síntomas como la incapacidad de poner atención, la dificultad para mantener la calma y controlar los impulsos pueden hacer más difícil que un diagnóstico de TDAH tenga un buen rendimiento escolar. Si bien lo ideal sería que los profesores se especializaran con cada uno de sus alumnos en cuanto a sus necesidades de aprendizaje, para los maestros puede ser un reto ayudarlos a manejar los síntomas de su TDAH. Pues sí me afectó la presión, y más cuando estaba en inteligencia artificial, ya que pues para mí yo necesitaba más tiempo para resolver las cosas y para entender las cosas. Entonces sí me sentía muy presionado y me estresaba mucho el hecho de que pongo atención, entiendo un poco, pero ellos ya entendieron todo. Entonces van más rápido y no se detienen. Entonces ahí es donde he sentido la presión, porque la clase sigue. O sea, se cuenta que la clase va así, yo voy aquí atrás, pero todos mis compañeros van con la clase. Como hago es pongo atención y no hago caso a otra cosa.
porque cualquier cosa a la que le haga caso es cosa en la que me voy. Y bueno, en mi TDAH lo que pasa es que yo no me distraigo tanto con estímulos externos. O sea, sí, pero no es mi principal distracción. Mi principal distracción son estímulos internos. Entonces, pensamientos. Entonces, haz de cuenta que van pensamientos y yo estoy en la clase. Entonces a mi mente se le ocurre agarrar un pensamiento que nada que ver. Entonces yo de repente ya estoy ahí pensando otra cosa. De repente me doy cuenta que estoy en clase, porque ya me fui a ese lugar, porque ya agarré ese pensamiento. Entonces lo que yo hago es ver y escribir. Entonces veo lo que dice el profe y cuando ya empiezo a divagar, no, lo escribo. Porque cuando uno escribe, te sales de tu mente. Cuando hablas en voz alta, también te sales de tu mente. O sea, los pensamientos no van igual de rápido. Entonces, sí, lo que hago es ver la clase y cuando algo me parece interesante y empiezo a divagar, es cuando recuerdo que tengo que escribir. Entonces, es así como llevo el poner atención. También cuando me empiezo a sentir cansado, me salgo. O sea, voy al baño o algo así para despejarme, para salir de todo eso. En mi vida personal, pues es difícil como en la parte de las relaciones amorosas, porque no eres igual a las demás personas. Entonces, por ejemplo, a mí se me olvida decir las cosas, olvido voy para allá. O sea, yo siento que las personas ya lo saben, o no siento que sea necesario decirlo. Entonces sí hay ese problema como de comunicación que yo siento que no, porque para mí no es relevante el que voy a ir a tal lado o voy a hacer tal cosa. Entonces ahí es... ¿Me repites la pregunta? Se me fue la onda. ¿Cómo ha afectado tu vida personal? A mi vida personal en eso, sí, también los mensajes olvido responderlos. Entonces luego como que sienten que estoy enojado o así, yo simplemente pues no. Entonces también todas esas personas intolerantes las he sacado de mi vida, ¿no? Porque yo les he dicho, o sea, no es mi intención y realmente en lo que yo me fijo es la intención. Por ejemplo, si yo no te aviso y lo hice con la intención de no avisarte porque no quiero que sepas, ahí es cuando está mal. Pero si yo no te avisé y simplemente no hubo intención alguna, ahí no hay problema. Entonces sí, yo he tratado como de alejarme mucho de las personas que sí, como que te hacen sentir mal por cómo eres. Y cuando no debería ser así ha afectado. Bueno, mi recomendación para las personas que tengan o crean que tengan, primero pues vayan con un neuropsicólogo, diagnostíquense y pues sean gentiles con ustedes mismos, no son menos que los demás, son diferentes y de cualquier forma uno puede usar el TDAH para ser incluso mejor que los demás y verlo como un superpoder en lugar de una deficiencia.